Reflexiones desde el corazón de la educación. Aquí nos reunimos para tener conversaciones valiosas y profundas que enriquecen nuestra comunidad educativa. Soy Ángela Español y me alegra profundamente compartir este espacio de reflexión con ustedes. Soy fiel creyente de que en conjunto podemos crecer y aprender a lo largo de toda la vida. Desde el principio, quiero ser clara. Para quienes trabajamos en educación, esta reflexión es la más importante. Hoy les invito a hablar sobre algo tan antiguo como la humanidad y tan necesario como los retos actuales: las virtudes. Quizá alguno se pregunte, ¿por qué hablar de virtudes en tiempos de inteligencia artificial y tecnología? ¿Por qué usar una palabra que parece de otros tiempos o de libros de filosofía? La respuesta merece toda nuestra atención. Es momento de hacer una pausa y pensar en nuestras virtudes, cómo las cultivamos y cómo su práctica se pone al servicio de nuestra labor. Porque cuando observamos con atención los grandes desafíos que enfrentan nuestras escuelas, nuestras familias y nuestra sociedad, descubrimos que muchas veces tienen su raíz en algo más profundo que la información. Hoy tenemos acceso al conocimiento como nunca antes. Sin embargo, seguimos buscando mejorar en la convivencia, el respeto, la responsabilidad, la perseverancia, la empatía y el discernimiento. También enfrentamos retos: cómo valorarnos a nosotros mismos, cómo tomar decisiones sabias y reflexionar sobre nuestro propósito. Aquí es donde entra el carácter, que se forma a partir de las virtudes, de su comprensión y de su práctica. ¿Qué es una virtud? Aristóteles decía que la virtud es un buen hábito que se adquiere con la práctica. No nacemos virtuosos, nos volvemos virtuosos en el tiempo. Esa es una buena noticia. Como maestros, maestras, madres y padres, podemos acompañar a los niños y niñas en su camino hacia la virtud. También nosotros podemos fortalecerlas y hacerlas parte de nuestra vida practicándolas. Así como un músico mejora con la práctica o un atleta se fortalece con el entrenamiento, las virtudes crecen con decisiones repetidas que forman nuestro carácter. Una virtud es una fuerza interior que nos ayuda a elegir bien, incluso cuando es difícil. Nos permite actuar bien porque hemos hecho del bien un hábito en nuestra vida. Las virtudes se practican, son acciones concretas y hábitos que nos moldean. Con el tiempo, definen nuestras decisiones, nuestras relaciones y el impacto que tenemos en el mundo. ¿Y por qué son tan importantes? Una buena vida surge cuando el conocimiento se une al carácter. Alguien puede ser brillante y aún tener que trabajar en la honestidad, en la compasión y en la responsabilidad. Puede saber mucho sobre tecnología y aprender a usarla de manera humana. Puede tener muchas habilidades y seguir aprendiendo a usarlas para el bien. Por eso, educar es acompañar a las personas para que usen lo que aprenden para su bien y el de los demás. El Jubilee Center for Character and Virtue, liderado por James Arthur, ha dedicado más de una década a investigar precisamente esta cuestión. Su conclusión es maravillosa. Para que una persona crezca plenamente, necesita virtudes intelectuales, morales, cívicas y de desempeño. En resumen, crecer como ser humano requiere más que información. Requiere carácter. El carácter en Maestros Extraordinarios. Esta idea es uno de los pilares de Maestros Extraordinarios. Al crear el programa nos preguntamos dos cosas: ¿qué debe saber un docente? Y más importante aún, ¿en qué debe convertirse para impactar la vida de sus estudiantes? La educación se da a través de las personas. Los estudiantes aprenden de lo que decimos, pero sobre todo de cómo somos. Aprenden de cómo escuchamos, de nuestra paciencia y coherencia, y de cómo nos levantamos después de caer. Observan cómo tratamos a los demás, cómo resolvemos los conflictos y cómo vivimos. Por eso, el desarrollo del carácter es la base y es el principal apoyo
para quienes educan, madres, padres, maestros y líderes educativos. Formar docentes extraordinarios requiere desarrollar competencias, conocimientos y habilidades, pero también cultivar virtudes que fortalezcan la práctica educativa en momentos difíciles. Las virtudes son las raíces invisibles que alimentan los frutos visibles. Son los que convierten el conocimiento en sabiduría, la autoridad en liderazgo y la profesión en vocación. En resumen, las competencias nos ayudan a mejorar nuestro trabajo y las virtudes nos ayudan a ser mejores personas mientras lo hacemos. Y dentro de esa tradición encontramos 4 virtudes que durante siglos han orientado la vida humana: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las llamadas virtudes cardinales, virtudes que hoy siguen siendo extraordinariamente actuales para quienes educan, acompañan y forman a otros. Para el sector educativo, comprenderlas y vivirlas es una tarea esencial. Prudencia, la sabiduría de discernir. Aristóteles la llamó frónesis. La prudencia es saber qué hacer en el momento oportuno. Es sabiduría práctica, entender una situación antes de actuar. Esta virtud se prueba todos los días, cuando una maestra recibe una queja, un padre escucha un rumor o una familia recibe una llamada difícil o leemos un mensaje incómodo o sentimos ganas de responder rápido. La prudencia nos invita a hacer una pausa, a escuchar antes de reaccionar, a preguntar antes de juzgar y a entender antes de decidir. Muchas veces, una conversación que parecía un conflicto termina siendo una oportunidad para entendernos mejor. Nuestra convivencia escolar sería muy diferente si todos practicáramos esa pausa antes de reaccionar. Justicia, dar a cada persona lo que le corresponde. Santo Tomás de Aquino decía que la justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo. En educación, esto significa mucho más que la igualdad. Nuestros estudiantes tienen diferentes puntos de partida, viven circunstancias distintas y enfrentan retos únicos. La justicia educativa consiste en reconocer esas diferencias y responder con sensibilidad y equidad. La justicia también se pone a prueba cada día. Cuando etiquetamos a un estudiante, comparamos a nuestros hijos, creemos saber toda la historia o juzgamos a alguien por un solo comportamiento. La justicia nos invita a mirar más allá, a reconocer la dignidad de cada persona, a recordar que detrás de cada acción hay una historia que merece ser comprendida. Por eso, la alianza entre escuela y familia es clave. Cuando ambas se entienden mejor, surgen respuestas más humanas, adecuadas y justas. Fortaleza, permanecer cuando el camino se vuelve difícil. Todo educador conoce bien una virtud, la fortaleza. Educar es sembrar con esperanza, trabajar durante años para ver resultados, acompañar procesos difíciles, intentarlo de nuevo y seguir creyendo. La fortaleza surge cuando un estudiante tiene problemas, una familia atraviesa momentos difíciles, el cansancio se acumula, el sistema pesa o los resultados tardan en llegar. Aún así, decidimos seguir adelante. Un proverbio japonés dice que el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. La fortaleza es resiliencia, adaptarse sin perder el propósito y seguir adelante con lo esencial. Templanza, gobernar el corazón. José Antonio Marina la relaciona con la autorregulación y Aristóteles con el equilibrio interior. La templanza es saber guiar nuestras emociones con sabiduría. Hoy, en una cultura de inmediatez, de respuestas rápidas y de gratificación instantánea, la templanza es más necesaria que nunca. La templanza se muestra cuando escuchamos con calma, corregimos respetando la dignidad del otro, acompañamos respetando el espacio de cada uno, ejercemos la autoridad con ternura y respondemos con serenidad. En el aula, en la casa y en la vida, la templanza nos ayuda a gobernar el corazón.
Y como línea transversal está el poder del ejemplo, porque existe algo todavía más poderoso que enseñar las virtudes: vivirlas. Los niños y las niñas observan más de lo que escuchan. Aprenden de cómo tratamos a los demás, enfrentamos los problemas, respondemos a los errores, hablamos con quienes piensan diferente, manejamos la frustración, resolvemos conflictos, pedimos perdón, agradecemos y actuamos cuando nadie nos ve. Por eso, docentes y familias compartimos una gran responsabilidad. Enseñamos y también damos ejemplo. Nos convertimos en referencia y en posibilidad. Pocas cosas impactan tanto como un adulto coherente. ¿Qué mundo estamos construyendo? A veces creemos que la transformación social depende de grandes políticas o reformas. Y claro, que son importantes, pero la historia muestra que las sociedades se construyen a partir del carácter de sus personas. Cada acto de prudencia evita conflictos. Cada acto de justicia fortalece la dignidad. Cada acto de fortaleza renueva la esperanza y cada acto de templanza cultiva la paz y mejora la convivencia. Las virtudes se contagian, pasan de una generación a otra y se vuelven cultura y terminan moldeando comunidades enteras. Por eso, cuando una maestra escucha con atención, una familia actúa con paciencia, un director lidera con integridad o un estudiante aprende a servir, estamos ayudando a construir la sociedad que queremos. La virtud en tiempos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ayudarnos a enseñar mejor y a abrir nuevas oportunidades de aprendizaje, pero el poder de una persona virtuosa seguirá siendo único e irreemplazable. El futuro seguirá necesitando personas que disciernan con prudencia, sirvan con justicia, perseveren con fortaleza y gobiernen su corazón con templanza. Por eso, formar el carácter es tan esencial como enseñar a leer o calcular o a programar. Como recordamos en Maestros Extraordinarios, prudencia para discernir, justicia para servir con equidad, fortaleza para permanecer firmes, templanza para gobernar el corazón. Y necesitamos sabiduría práctica para articular todas estas virtudes y lograr una educación más humana. Una reflexión final para docentes, familias. Quizás hoy no necesitamos preguntarnos únicamente qué quiero enseñar a mis hijos o estudiantes. Tal vez la pregunta más importante sea, ¿qué quiero que vean en mí? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza no se aprenden primero en los libros, sino en las personas que las viven. Cada uno de nosotros en casa o en la escuela tiene el privilegio y la responsabilidad de ser ese ejemplo. Educar es mucho más que transmitir conocimientos, es ofrecer una vida que inspire a otras personas. Así comienza, de verdad, la transformación del mundo. Soy Ángela Español y esto es Reflexiones desde el corazón de la educación. Hasta nuestro próximo encuentro.